La de la vecindad del Chavo, la fecha 8, aquí en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Javier, ¿qué tal? Una feliz tarde. Hola, buenas tardes para todos. Desastre el VAR en este fin de semana. Qué horror. Desastre el VAR. Esa platica se perdió, como se dice popularmente. Esa platica se perdió. Es un desastre lo del VAR. Totalmente. ¿Qué tal ese codazo que le meten a ese muchacho blanco? Triple fractura en el tabique. Triple fractura en ese momento. Sí. Le partieron el tabique en 3 pedazos. ¿Ya pasó por quirófano o todavía no? Creo que iba para cirugía. ¿Qué tal ese codazo que le pega? Le pegan y ni el central ni el VAR, que para eso se inventó el VAR. Si el árbitro no vio porque está ciego ese día, pues por lo menos que el VAR, que tiene todas las facilidades, una gran cantidad de cámaras, pueda detectar qué fue lo que pasó en la jugada y llame al árbitro y diga, oiga, esto es una agresión, esto es para tarjeta roja. Es que triple fractura. Dice, mire, fractura de los huesos propios de la nariz y el tabique nasal, y además una herida severa en el párpado superior derecho que requirió atención especializada inmediata. El jugador queda incapacitado, perdió un jugador Águilas por mucho tiempo, pero perdió, el que perdió la vista fue el VAR, que no vio esa acción. Sí. Era el VAR de ese partido. Jonathan Aguirre de Caldas. ¿Quién era el árbitro del partido Santa Fe Fortaleza? Santa Fe Fortaleza. Roldán. ¿Quién era el VAR? El VAR en ese Santa Fe Fortaleza. Picón también de Antioquia, sí. Luis Picón, sí, señor, de Antioquia. De Antioquia también, sí. Sí. Hay una jugada que es la jugada antes de que llegue el primer gol del partido, que es la jugada contra Mosquera, que también la analizamos hoy con video en mano. Es la prolongación de la falta antes del área, le sacan el zapato, pero ya dentro del área, al dar continuidad del árbitro, lo que hace es cruzarle el defensor la rodilla a Mosquera, y el señor Picón, que tiene toda la herramienta, no fue capaz de llamar a su jefe Roldán para decirle, mire, esta es pena máxima, esta es falta. Pero ¿qué tal la de Roldán con esas 2 tarjetas amarillas? Al de Fortaleza. Al jugador de Fortaleza. Baraje Misa. ¿Ah? A Flores. Sí, a Flores. Kelvin Flores. Le mostró 2 tarjetas amarillas. 2 tarjetas amarillas. Y si las ponemos a consideración, así, por simplemente jugar, le aseguro que el 99% de las personas que la vean van a llegar a la misma conclusión, que no daban para tarjeta amarilla. Y lo terminó echando. Sí. Doble amarilla lo terminó echando. Inclusive la última tarjeta es una jugada normal, común y corriente, y le saca tarjeta amarilla. Normal. Y le saca tarjeta amarilla. Había falta, pero normalita. Sí. Dije yo en la transmisión, que después no sé, pensé que de pronto era algo fuerte. Se ensañó con el pobre muchacho ese, el número 16, Flores. Sí, pero el VAR, bueno, está bien, digámoslo, se puede equivocar el central, pero para eso está el VAR. Para eso está, hermano. Eso mismo me estoy preguntando yo, marica, ¿qué más, hermano? Qué rico. Más aburrido que un burro en un balcón, güey. ¿Por qué? No, hermano, ¿cómo nos van a sacar un jugador ahí tan chimba, hermano? No es bien para nada. Sus arbitrajes están malos, hermano. ¿Qué hacemos, Javi? Yo la verdad ya no tengo fortaleza, hermano. Yo quisiera tener más fortaleza. Pero no la tengo, ya me estoy quedando sin fortaleza, hermano. Ya muy berraco, pues, que nos estén metiendo la mano en los partidos. No, güey. Me va a tocar ir a mí a insultar al árbitro. Pero ganaron, también lo beneficiaron con la pena máxima no pitada, claro. Sí, hermano. Sí. Lo que pasa es que Castelli, usted lo sabe, que ha sido director técnico de equipo chico, que a un equipo de esos le sacan un jugador, como le sacaron a Fortaleza, a Flores, y les ajustan la quincena. Pero bastante. Les ajustan la quincena porque no tiene una nómina abundante en calidad para poder suplir a un talento como ese. Claro. Ese muchacho que juega bien por la zona derecha, delantero, puntero derecho. Claro que debe tener dificultades el técnico. Cualquier cosita que le pase a un jugador de un equipo chico inmediatamente traumatiza casi todo. Sí. Nos dejaron manes ajustados que esqueleto de cachivache, hermano. No, tan berraca, hermano. No me hizo un esqueleto de nueva vitrina, estamos vueltos miércoles. No, si no hay derecho, pues, marica, no. Vamos a llegar al mismo nivel de la Premier, Javi. Faltan huesos. Hicieron encuesta en la Premier League. Sí, sobre el uso del VAR. ¿Y qué conclusión sacaron? El 60% de los hinchas que consumen Liga Premier de Inglaterra dice que el VAR funciona mal o muy mal.
El 60% en Inglaterra, donde tienen la valentía en Inglaterra de cuando se equivoca el central o se equivoca el VAR, salir a comunicarlo públicamente, mostrando los audios y presentando disculpas. Exacto. Aquí nada de eso. Y solo 27% dice y opina que el VAR va bien o muy bien. Sí. Esa es la encuesta que tenemos hoy nosotros. Ya que en la Liga Premier, la pregunta concreta, ¿cuál fue? Para que traslademos la misma pregunta. Una conciencia creativa hoy en nuestro canal de YouTube. Mira, la pregunta es, ¿usted cree que el VAR va mal o muy mal, bien o muy bien, o aún indeciso, o depende del partido? Es decir, que tiene sus favoritos. ¿Usted cree que el VAR en Colombia, pongámosle así para que quede distinto, funciona bien o mal? Listo. Exacto, sí, más porque fácil. sí, no complicamos a Tibaquirá, que es el que tiene que montar la encuesta. A mí no me vayan a preguntar la encuesta porque yo estoy feliz, Javier. ¿Usted está feliz? Claro, ¿por qué, porque doctor? estamos probando nuevos medicamentos, Javier, porque los que hemos dado, no, la nubeonculomicinas no sirvió funcionó, para nada. esa no funcionó. No ven nada, entonces el astigmatismo testicular, que es que ven las cosas y se hacen entonces es una cosa muy berraca. Es una cosa muy berraca, Javier, entonces no sé si el abre el ojete. ¿Cómo? De pronto nos funciona un poquito el abre el ojete, pero de 1000 miligramos ya va a tomar. claro. La inyección grande, la inyección grande. Son pastillas, son pastillas. Sí, o el besamitrozón. Lo último va a tocar ese porque no veo de otra, Javier. ¿Y ese último es en ampollas o en ¿Está interesado en el besamitrozón? No, es para saber. Está preguntando mucho. ¿Cómo se consigue? Una pregunta era, claro. No, tengo unos amigos árbitros que les puede servir. Porque eso no hay como vivir la experiencia. No hay como vivir la experiencia en carne propia. Yo no sé a dónde. Vamos apenas en la fecha número 8 del campeonato. La 8. En la número 8. Y ya, ¿cuántos técnicos han salido en 8 fechas? David Ospina. David González. David González, nomás. El de la Unión, Alexis. Alexis García. Alexis García, 2. Sí, pero el problema es mirar la tabla y ver a quiénes les está yendo mal con el arbitraje, es decir, quiénes están quedando por fuera de la fiesta. Como el trabajo que hizo la otra vez el periódico El Tiempo. Sí. Ese ¿Cuál es la? Ese lo hicieron, pero al final de los 8, o sea, para ver si hubieran clasificado o no. Sí, pero no se puede hacer también una entrega parcial. Parcial, claro. Sí. Si quieres yo le doy el teléfono de Meluc o de Asensio. No me den el mío porque ya no cambié. Orlando Asensio. Ya lo piqué. No, es de Orlando Asensio. No me imiten. Sí. Esa es la realidad. Bueno, pero ese tema arbitral lo estaremos tocando a fondo más adelante, porque hoy la pregunta es de dónde salió esa victoria tan holgada de Millonario frente al Junior de Barranquilla. Increíble, no. No le habíamos dicho aquí el viernes que cuidado, que Policía Nuevo agarra mucho. Eso fue lo mismo que dijimos, sí. ¿No se acuerda, Fabio? Sí. Y además también hemos dicho que aquí cualquiera le gana a cualquiera. Exacto, les habíamos dicho, ojo, no se confíen, porque las reacciones típicas de ese tipo de crisis llevan a que la respuesta sea una victoria. Y casi siempre es un tema emocional. Y uno se pregunta en este momento, si todos los rumores que saltan, porque cuando se dan este tipo de acontecimientos todo el mundo dice los jugadores le hicieron el cajón al técnico. Ahí no caben sino dos titulares cuando pasa eso. Si el equipo vuelve a perder, entonces dicen se ahonda la crisis. Sí, claro. Pero si el equipo gana, entonces el titular es ese. Estaban haciendo el cajón. Lo que pasa, Jota, es que en el fútbol está bien, Millonarios pudo haberle ganado a Junior. Es cómo le ganó, o sea, es que le pasó por encima a Junior. Pero también hay que mirar cómo jugó Junior. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está la diferencia. Pero salta inmediatamente porque he leído redes, porque me he encontrado con amigos hinchas de Millonarios que dicen, no, esos jugadores le hicieron el cajón al técnico. No todas las veces. Yo no soy de los que pienso de que no existen ese tipo de comportamientos. Sí han existido ese tipo de comportamientos. Han pasado jugadores que se han puesto de acuerdo para sacar a un director técnico. Porque los maltrata, porque los tiene a doble horario, o porque no sabe, o porque tantas cosas. También. Yo he contado el tema de Jaime Rodríguez, el finado Jaime Rodríguez en Independiente Medellín, hacía la charla técnica y cuando iban al terreno de juego los jugadores se reunían
y cuando se reunían le cambiaban totalmente la estrategia del partido. Pero ahí todo el mundo diciendo, ahí están los jugadores, el último grito, el grito de mentiras. Estaban tratando de rearmar tácticamente el partido bajo la visión de ellos. Que haciendo la visión de ellos quedaron cuartos. Llegaron a ser cuartos, claro, y llenaron el estadio en todos los partidos porque además jugaba muy bien ese equipo y daba espectáculo. Pues ahí tiene que el hecho no es el que no existan, como decíamos hoy en Jugada Maestra, eso es como las brujas, que las hay. Sí, pero no en todos los casos. El caso de Independiente Santa Fe, más del amor que le tenían los jugadores de Santa Fe a Peirano, que todavía hay jugadores que se mantienen en comunicación con él, que lo llaman, profe, tal, él lo llama, más que ese amor. Llegó un momento en que salió Peirano, el equipo reaccionó. A veces hay muchas razones para explicar esa reacción. Puede ser una de ellas el que los jugadores se liberan, el que los jugadores sienten que ellos también están en el ojo del huracán, que no solo en el entrenador. Hay un sinfín de explicaciones que se pueden dar. Pero como lo que queremos es tener una visión de quienes han estado en ese puesto de director técnico, y han entrado y han salido, porque el técnico que no echen es porque es dueño del equipo, ¿cierto? Sí, porque todos terminan saliendo. Por ejemplo, o Ferguson, nada más. O Ferguson, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, a Pimentel no lo echaron porque era el dueño del equipo. Pero él se reemplazó, pero era el dueño, ¿cierto? Era el dueño. Pues vamos a hacer una ronda de directores técnicos. La encuesta la inicia Alexis García. Una pregunta concreta. A raíz de la rápida reacción de Millonarios ante la salida de su entrenador David González, le preguntamos a los entrenadores, en su experiencia como entrenador, ¿cree que a David González le hicieron la cama y por qué? Alexis García. Que Millonarios le haya hecho el cajón o como te llamas la cama a David. Primero porque yo vi el partido de Unión Magdalena y los vi jugando a ganar. Lo que pasa es que ellos querían pero no podían. Su capacidad no les daba en el momento. Además, David no es una persona para hacerse odiar de esa manera, para hacerse tratar así a sus dirigidos, no creo. Yo no creo realmente, yo creo que los jugadores querían ganar, pero no podían ganar. Lo segundo es que hay una diferencia entre la vibración, entre la parte espiritual que permite que las cosas salgan. El ambiente no era el ideal porque David no armó un equipo como para sentirse mucho más cómodo. Lo que creo yo es que a partir de ahí era un equipo más para guerrear. Entonces uno se explica, la gente se pregunta entonces por qué apenas salió David ganado 3-0, sin entrenador, sin nadie que le hiciera un trabajo diferente, con la memoria de lo que habían hecho con David. Y yo lo explico desde la parte espiritual. Hay cambios que se logran desde adentro, desde teniendo el mismo entrenador, pero dándole un vuelco total a lo que está haciendo, desde el respaldo administrativo, desde la unión en una sola idea. Y eso lo veía hace poco en un video que me mandaban acerca de Luis Enrique. Previo a ganar todo lo que ganó, estaban a punto de sacarlo porque creían que no lo quería nadie. Y el presidente salió ante las cámaras enojado con todo el mundo porque le estaban pidiendo la salida de Luis Enrique. Entonces es mucho una cuestión más de respaldo institucional y ahí desde el papá, desde la base, se van juntando todos los demás. Y el otro cambio fue que hicieron, que salga el técnico, cambie el ambiente totalmente, se puede ganar un partido o algunos partidos y al final todo volverá a donde estaba, porque esas no son soluciones perennes. Yo pienso que los cambios son una puerta que solo se abre desde adentro y en esos cambios tienen que influir mucho todos los que están ahí alrededor del juego, alrededor del equipo, con sus objetivos, con sus sueños y con su ambiente y sus vibraciones. Creo que eso pues explica demasiado amplio. Sé que no es fácil de que nadie lo entienda, muchos lo entiendan de esta manera, pero es mi forma de ver las circunstancias y de ver las cosas. Me parece que está claramente explicado. Claramente explicado. Ahora habló de respaldo institucional, Alexis, don Javi. Y lo
¿Lo tuvo en este caso el técnico de Millonarios? No. ¿Alguien salió a respaldarlo, a decir antes se van todos los jugadores que el técnico? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Pensar, a ver, el City hizo la peor campaña con Guardiola en la última temporada, pero todos sabíamos que antes se iban a ir los jugadores como se fueron. Que el técnico, se fue De Bruyne, se fue Grealish, se fueron unos cuantos, se fue Julián Álvarez, y el tema es ese, ¿quién tiene el poder? Si lo tiene el técnico, lo tienen los jugadores. Me parece que acá los jugadores sabían que últimamente el poder, Juanjo, ya que usted hace la pregunta, últimamente el poder lo tienen los hinchas. Exactamente. Y lo tienen intimidando a los dirigentes, porque no hay dirigentes en las redes sociales, de carácter. Exactamente. Entonces digamos que eso también influye mucho. Hoy estamos en el gobierno de las hinchadas. Son las hinchadas las que determinan quién llega y quién no llega. O qué técnico les gusta y qué técnico no les gusta por diferentes razones. Y si se los traen a la brava, entonces, como el caso de Atlético Nacional, entonces le montan un frente de oposición que es insuperable. Y lo van desgastando hasta y lo van que lo sacan con el 63% de rendimiento como Amaral o con el 58% como Autori. Por fin me recordaron. Vea que justamente también respondió la encuesta William Amaral, el brasileño que dirigió a Nacional. William, que son esos lapsus. Amaral. Que son esos lapsus. ¿Qué dijo Amaral? Amaral con A. Amaral. Escucha lo que quieren escuchar. Vaya a la grabación en YouTube. Nosotros quiere que yo vuelva a Colombia. No que toca ao modelo de juego e em treinamentos, intentamos tener todo bajo controle. Pero há situações, como a motivação, por exemplo, que são determinantes, mas que não se soma à la qualidade técnica, física e individual que demanda o jogo. Desde o ponto de vista emocional, há uma sensação de que os jogadores poderiam ter hecho mais e melhor. E se quedou provado nesse partido que hicieron com el Júnior. A sensação de uno que está por fora, porque na verdade nós outros não sabemos como era o dia a dia de David com o grupo, o vestiário, como funcionava. Pelo que é certo que com a saída de David, o equipo de um momento para o outro cambiou bastante, sobretudo no que toca a los comportamentos dos jogadores, a atitude, a competitividade, a agressividade. Uno que está fora e que sigue os equipos, os partidos, se nota que não é normal que se passe. Não é normal um câmbio desta natureza com esta qualidade. Penso que é algo que nós outros poderemos falar durante muito tempo, ter muitas ideias, pero nunca vamos ter uma conclusão e uma definição de lo que se passou realmente com David, e não sabemos se realmente os jogadores estavam realmente com o treinador ou se haviam outros problemas que nós outros desconhecemos. Mas Amaral deja la duda. Que manifestação física, David deve ser mais alegre. Manifestação de física de alegria cientificamente comprobado. Castel, conclusión de estas palabras de Amaral. ¿Cuáles son las conclusiones de estas palabras de Amaral? No, en primer lugar, él acepta que no tiene es decir, hay una sola razón cuando ocurre este tipo de cosas, sobre todo porque él no está adentro, no conoce cuál era el día a día. Después dice que hay una parte motivacional que sí es muy importante, que el entrenador posiblemente cubre todos aquellos aspectos deportivos, pero la parte motivacional pudo haber fallado de parte de él, de parte de los jugadores, de la dirigencia, no se sabe. Pero a mí me parece, Javier, que, no sé, tratando de buscar, porque siempre hay alguna razón distinta en cada caso, ¿verdad? Cada caso tiene sus razones, pero en este caso en particular, me pongo a pensar, dice, bueno, siempre se le reclamó, y la crítica, ¿cuál era? Que la nómina era muy baja con respecto a la historia de Millonarios, ¿cierto? Les decía, no, que la desarmaron el equipo. Estos jugadores que se sintieron siempre inferiores, además porque los resultados también parecía que ratificaba aquella impresión de la gente, de la mayoría, de que la nómina no era para Millonarios, de repente dicen,
bueno, ahora vamos a demostrar que no somos tan inferiores, que no somos tan mediocres para pertenecer a Millonarios. Y hay algo de orgullo, hay algo de, no sé, de sublevarse. Sí, pero lástima que no haya sido antes para defender también al técnico. Ese es el comportamiento normal. Yo he estado en varias empresas y cada que me echaron al jefe yo llegaba media hora antes. Cada que me echaban al jefe yo llegaba antes. Pero sabes, Javier, que hay ese tipo de impacto emocional. Yo sí comparto que hay un impacto de tipo emocional. Están echando gente. Sí. Pero vamos, antes de que venga la reflexión de Juanjo, con otro técnico, porque el tema da para largo. Sí. Carlos Mario Hoyos respondió también si cree que a David González le hicieron el cajón. Con respecto a lo del profe David, pues la verdad que uno a la distancia es complicado como dar un concepto bien claro con lo que le pasó, pero a la distancia me dio la sensación, y con todo respeto, que es un equipo que lo sentía muy desequilibrado. Me parece que está con el síndrome del técnico joven que le está apostando mucho más a cómo ataco, cómo recupero la pelota en campo contrario, cómo me demoro menos para recuperarla y poder convertir gol. Y en ese orden de ideas se van desequilibrando los equipos, no van encontrando ese equilibrio que se necesita en el fútbol de antes y en el fútbol de ahora. Y aparte de eso, yo creo que esa responsabilidad a algunos jóvenes en un equipo con esa necesidad de Millonarios, con esa capacidad que siempre ha tenido para pelear los títulos, que siempre tiene una obligación casi de estar en las finales, de ser campeón, y que esto de una u otra manera a algunos de ellos les vino pesando, ¿no? Y la forma de descomprimir eso fue sacando al entrenador. No creo que haya habido alguna situación interna, porque sentía y veo que David es un muchacho con mucha tranquilidad, que sabe expresarse, que es respetuoso, y en ese orden de ideas pues creería uno que no. Pero lo más importante fue que descomprimió eso y ganó Millonarios. Esperemos que eso se siga viendo ahora con la llegada de Hernán, pero básicamente es eso. Yo creo que los técnicos jóvenes deben de tener mucha atención a que el fútbol es de dos fases, fase defensiva y fase ofensiva, y que en esa fase defensiva también hay que tener un equilibrio para poder estar compensado. Uy, esta ya Carlos es una Mario crítica a la Hoyos, propuesta. Sí, eso. Habla de los técnicos jóvenes también, ¿no? De que por ahí se le escapan síndrome de los técnicos jóvenes, me llamó la atención el síndrome, porque también lo he conversado con algunos entrenadores y me hablan de eso. No lo llamaban síndrome, pero sí me dicen eso, lo que acaba de decir el Flaco Hoyos, que se interesan casi que exclusivamente en atacar y se olvidan de los conceptos defensivos. Eso me dicen la crítica que le hacen a los técnicos jóvenes, algunos técnicos ya de mayor edad. Hacemos lista de técnicos. Tengo un técnico joven para escuchar. Tengo un técnico un técnico joven para escuchar, que es Gabriel Di Noia, argentino. Él es el sobrino de José Néstor Peckerman, hoy trabajando en Argentinos Juniors. Gabriel Di Noia, esto dice con respecto al caso de David González. Hay diferentes maneras de abordar el tema del triunfo de un equipo que en la semana tuvo un entrenador interino por la salida de otro, y tal vez, como en este caso de Millonarios, venía sin sumatoria de puntos y fue a enfrentar al líder. En principio siempre creo que el futbolista quiere ganar, el futbolista ama lo que hace, y como todos sabemos, y somos todos futboleros, nadie quiere perder. Entonces me parece siempre difícil, más difícil de explicar aún, que un futbolista salga a una cancha a perder. Entonces, como bien le dicen en el cajón, no creo que sea una historia para explicar de esa manera. Lo que sí creo, y esto se vive mucho en el fútbol, que es que el jugador sabe, intuye y lo piensa, que el que perdió el trabajo es una persona, un entrenador, que te pueda gustar o no su manera, su metodología. El siguiente fusible son los jugadores, porque es verdad que el futbolista entra a la cancha y a veces las cosas no le salen, y bueno, si echaron al entrenador, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién van a señalar? Y después también creo que
que jugar contra el puntero siempre es un gran desafío como para demostrar que no es real lo que está pasando, que queremos revertir la situación, que el futbolista toca en su orgullo, que se hace un pacto interno en el vestuario para decir, muchachos, tenemos que sacar esto adelante, ya no hay más excusas, porque también puede pasar que un entrenador, como decía antes, no termine de gustarle la idea total a una parte del grupo o a un futbolista en particular. Pero al fin y al cabo siempre uno busca el objetivo común, que es ganar. Tal vez sorprenda un poco el resultado, pero yo no creo que sea sorprendente que un camarín o un grupo de futbolistas, cuando tiene un interino esa semana que los ayuda a llevar la semana adelante, sabiendo ahora que también consiguieron su reemplazante, dependa mucho más de ellos, y sobre todo de local y con su gente. Entonces me parece que es un partido que también tiene su historia, que yo no voy a entrar en esas características, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero que es verdad que ya Millonarios tiene buenos números contra Juniors en el Campín, y eso también pesa de la gente, las ganas, también pesa el fútbol, porque cuando vos las que tenés las convertís y el rival no, cuando vos le convertís primero al rival, como he leído y he escuchado las declaraciones del entrenador de Junior, donde ha aceptado tal vez algún cambio, no sé si mal hecho o que no funcionó. Entonces también se dieron vicisitudes de fútbol que explican la victoria de Millonarios sobre Junior, pero siempre pienso que la teoría del cajón es la última, y en el fútbol de hoy, con todo lo que sabemos, sería mucho más fácil comprobarlo, y el futbolista siempre lo pongo por delante porque es el protagonista, y porque el futbolista tiene orgullo, y porque siempre, de alguna manera u otra, aunque esté en desacuerdo con el entrenador, que hay miles de historias, siempre quiere ganar. Gabriel Di Noia, don Javi. Bueno, Di Noia, interesante, también, muy interesante otra también. Forma de verlo, sí, no. Aquí lo que estamos aprendiendo, y yo estoy de acuerdo con esa frase final. La última de las teorías tiene que ser el cajón, porque hoy en día, con toda esa capacidad de comunicación que tienen las juventudes, porque estamos hablando de jugadores de fútbol, que su etapa de alta producción es en la juventud, sí, indudablemente. ¿Hasta cuándo es la juventud, Joto? Usted que, hasta los 60, diga. 60 más o menos. 60 más o menos. Ahora que tenemos 57, los 60. Y cuando cumplamos los 60, uno dice, no, ya dijeron que la tercera edad es de 80 para arriba. Juventud está de 30 años que parecen de 60. Hoy en día todo se comunica y todo se sabe. Todo se comunica y todo se sabe. Pero ahí salen dos teorías. ¿Qué teorías los técnicos, la del síndrome del técnico joven, me gusta como concepto, y lo de la influencia de las energías, la motivación, lo emocional, que también son dos temas ahí energéticos. Ahora vamos a escuchar a Alberto Suárez, quien ha pasado por 11 equipos como entrenador, a ver qué dice sobre nuestra teoría. No, yo no creo que eso haya pasado, entre otras cosas porque David tiene o ha creado un concepto dentro del entorno de los jugadores de ser un técnico querido, respetuoso. No creo que hayan motivos para pensar en que eso le haya sucedido a David. Pienso que ha sido más coincidencial, y que si hay una cosa, cuando se cambian los cuerpos técnicos, inmediatamente hay una reacción de los grupos, y sencillo, los grupos reaccionan no en favor del nuevo que llega, reaccionan en favor de ellos, porque tienen que demostrar que la culpa no era de ellos. Después se normalizan, pero no es no creo que haya una mala intención, porque además el grupo de Millonarios es un grupo muy joven que no tiene la carácter en ese sentido para ir en contra de un cuerpo técnico. Pienso que es más coincidencial. Podrán haber otros factores que influenciaron el mal rendimiento del grupo, pero no creo que haya una situación donde ellos se hayan puesto de acuerdo. Otra más que aprendemos: para hacer el cajón se necesita ser vejete.
¿cierto? Son los mañosos, Castelli, sí. Esos mañosos que los sindicalistas ahí en los de lógica, ¿no? Los jóvenes quieren mostrarse. Estos jóvenes que tuvieron la oportunidad justamente con González. De acuerdo. Pareciera bastante, no sé, muy malo como persona, que alguien que te da la oportunidad, que te mantiene por encima de todo. No, estos jóvenes están queriendo mostrarse. Quieren mostrarse, quieren lucir en el fútbol profesional. Ahora yo digo, Millonarios estuvo a punto de llegar a la final hace 2 meses. Estuvo a punto de aquel partido con Santa Fe. Empieza este semestre y le reducen la nómina. La verdad, le debilitaron la nómina al equipo. Es muy probable también que eso llegara al interior del equipo. El jugador no es tonto, el jugador sabe cuando han armado un buen equipo y cuando le desmejoraron el equipo. Entonces, entre ellos mismos se hablaban, sacaron a Falcao, vendieron a Cataño, ahora vendieron a Ruiz, ya vendieron a Montero, el arquero. O sea, el jugador no es tonto, el jugador no solamente va al entrenamiento a patear el balón, también se da cuenta cómo se está armando el equipo. Seguramente también se sintieron débiles, y esa entre la frustración de la final reciente y la sensación de que habían desmejorado el equipo, posiblemente anímicamente el equipo no le respondió a las instrucciones tácticas del entrenador. Bueno, seguimos y ya para cerrar la ronda. En jugada maestra de Ditu hoy se habló también del tema y el profe Norberto Pelufo dijo que no había cajón, hablando desde su faceta de jugador. No, yo soy de los que no creo en eso. Que haya alguno que otro jugador, ¿no es cierto?, que no esté de acuerdo con su entrenador, está bien, pero que un equipo se una para sacar un entrenador, yo eso no creo, eso es totalmente, para mí, o sea, o puedo hablar de mi época, o sea, yo tuve muchos entrenadores, había algunas diferencias con algunos, pero yo nunca escuché que nos reuniéramos, ojalá perdamos, hombre, para que este se va. No, uno siempre quiere ganar, el jugador siempre busca ganar su premio, el incentivo que hay, yo eso no creo, eso que por ahí lo leí, ¿no?, que hay mucha duda, que la gente cree que le hicieron la cama a David González. Yo no creo en eso. No creo. No, Javier. Además, si el fútbol fuera perfecto, Javier, sería aburridor. Y siguió hablando el profe Pelufo, pero esta vez habló desde su faceta como entrenador. Dijo que nunca vivió una situación así. No, nunca me pasó una situación de que donde yo me fui, el equipo inmediatamente cambiara y fuera la... O sea, puede ser que gane el siguiente partido. Hombre, pero si el equipo no está bien armado, no es muy bueno, volver a caer en lo mismo. O sea, yo no creo que Millonarios a partir de mañana le va a ganar 3-0 a todo el mundo, lo va a golear, no. La realidad es otra hoy. Y el profe Nelson Gallego contó una anécdota de cuando era jugador sobre el supuesto cajón en el fútbol. En Santa Fe, estamos en Santa Fe, el técnico era bellísimo, pero nos juntó a todos para nadie querer. Jugamos un día con Magdalena en Bogotá, íbamos 0-0, con eso se dio al técnico. Dando para 1 minuto, yo una meta por ahí larga, me hicieron un penalti, y cuando me levanté no había ningún jugador que estaba al lado. Nadie quería patear el penalti, nadie. Yo le conté a usted que fue el día que más tranquilo en mi vida pateé yo penalti. Si me lo tapan, se va, ¿no? Que era problema de él. Yo fui pateé una tranquilidad absoluta. El arquero me tiró 10 minutos antes, yo atrapé el otro palo, gol, ganamos 1-0. Se acabó el partido y Simón me abrazaba. Personalidad, criterio, muy bien Nelson, no se dio cuenta que yo estaba totalmente tranquilo. Divorciaban. Esta gente lo sabe, pero bueno, pero está todo el mundo de acuerdo en que el técnico quería todo. Me parece con ganas de que sacaran al técnico y le tocó cobrar el penalti. No. Qué horror. Bueno, y para cerrar, porque sé que esos casos que se han develado son muy escasos. Sí. Los de las cajoneadas. Los de las cajoneadas, que ha habido. Sí. Marcela Monsaldi acaba de hacer un ejercicio. ¿Qué ejercicio hizo? El último invitado, la IA, porque le preguntamos si han existido jugadores que le han hecho el cajón a los técnicos. Sí, eso ha pasado varias veces en el fútbol, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El famoso cajón o cama ocurre cuando un grupo de jugadores inconformes con el técnico, por su estilo de juego, su trato, sus decisiones de alineación, etc., bajan la intensidad o dejan de respaldarlo, y los malos resultados aceleran su salida. Algunos ejemplos conocidos. José Mourinho en Chelsea. Se habló de que varios referentes dejaron de correr con la misma intensidad.
lo que terminó con su despido pese a haber sido campeón meses antes. Julio Comesaña en Junior. Varias etapas. En Barranquilla siempre se ha rumorado que algunos líderes del vestuario han tenido peso en que los técnicos duren poco. Carlos Queiroz en la selección Colombia. Tras las goleadas contra Uruguay y Ecuador, se habló de un camerino dividido y falta de apoyo al DT portugués. Diego Simeone en Racing. Cuando los resultados no se dieron, varios jugadores manifestaron indirectamente su molestia y el proceso terminó rápido. Esos 4 ejemplos son los que da la IA. No, ahí clasificó Comesaña y la selección Colombia. No puede ser. ¿Dónde estaba esta señora? ¿Dónde estaba esta señora? No estaba trabajando la IA. Apenas viene a hablar ahora. Que viene a hablar ahora. En su momento, cuando fue con Uruguay, con Ecuador. Qué horror. La puerta se abrió de adentro, pero las llaves estaban afuera. Queda la enseñanza y yo me quedo con lo que dijo Di Noia. El último de los hechos que se puede revisar será el del cajón. De resto, la última probabilidad. Sí, la última probabilidad. La última teoría para sacar para explicar la salida de un técnico. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que no haya existido en la historia del fútbol mundial camas y cajones bien hechos con ebanista particular para sacar a los técnicos a uno que otro técnico. Eso. La puerta se abre de adentro y las llaves están afuera. Sí. Juanjo, para ir a comerciales. Sí, el tema de las energías me parece que es fundamental. Y no porque haya gente con buena o mala energía, sino que creo que David, en su manera de declarar, para mí él necesita, en el próximo trabajo que agarre, hacer un coaching importante de declarar. Él se encargó de decir públicamente que este plantel, en muchos casos, tenía que ponerse a la altura de Millonarios porque eran chicos que no tenían demasiado recorrido, que eran nuevos, tenían que adaptarse. Me parece que eso, no digo que le hayan querido hacer la cama, pero sí que por ahí te tira para abajo, porque venís de perder y el entrenador de lo único que habla, que estos jugadores no están a la altura del club, por ahí no digo que lo hagas conscientemente, pero no estás tan cómodo con un líder de grupo que sentís que en las conferencias de prensa no te defiende. Sinceramente creo que lo de David, el principal déficit, más allá de técnico joven, técnico viejo en las tomas de decisiones tácticas, me parece que fue un entrenador que no tuvo el liderazgo del grupo. Y lo que no quiere decir que le hayan hecho la cama a propósito, pero por ahí se va y se descomprime el vestuario. Ahí es otra cosa, ¿no? Los jugadores dan el plus que no venían dando. Sí, bueno, yo dejo lo tomo con pinzas de que no tenga el liderato del grupo, el liderazgo del grupo, porque dirigió al Medellín y fue líder y salió subcampeón. Dirigió a Tolima y lo metió a cuadrangular. Subcampeón también con el Tolima. Subcampeón y declaraba igual. Y aquí estuvo a un punto de la clasificación. Además, sí. Lo que pasa, yo creo pero con otro plantel, don Javi. Sí, yo creo que el error de él fue aceptado las condiciones finales de la dirigencia de que le sacaran jugadores y no lo trajeron a nadie. De acuerdo. Ese es el más grave de los errores. Bueno, en instante les vamos a contar la explicación del ¿cómo se llama? La zapateada. La zapateada en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Siempre presentando, no nos faltó sino decir supermercado Zapatoca. Antibaquirá, pero ya la tenía ahí en la punta de la lengua. La Zapatoca, ya iba a decir la Zapatoca. Sí. La barra de los pies sí. Oiga, eso fue un hecho que dejó a muchos hinchas a pie limpio. Sí, a muchos, pero no a los que se inventaron la. No, ellos se fueron con los dos, con el par completo. Es un hecho genial de comunicación. Al decirlo, ¿cómo era que llamaba el genio ese que tenía no gratamente recordado asesino Adolf Hitler? Era el Goebbels, jefe de comunicaciones Goebbels. Joseph Goebbels. Sí. Joseph Goebbels. ¿Goebbels o Goebbels? Pues en alemán Goebbels. Se debe decir Goebbels. Más o menos el hecho es un golpe genial de comunicación que dejó descalzos a muchos
que se comió en el cuento. Ya les voy a contar la historia. Me la contaron este fin de semana y no me puedo aguantar. Oye, no tiene teléfono, necesito un zapato. Necesito un zapato nomás. Muy bien. Muy bien. Son las 2 de la tarde, 40 minutos. Viene un minuto de noticias. La pausa, regresamos en segundos. Estamos en el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo. Ya vamos a hablar de los zapatos en el estadio El Campín, de la Zapatón o de la... ¿Cómo le dijo un Javier? La zapateada. Bueno, ahí en segundos aquí en el único show deportivo de la radio. Ya regresamos. También tenemos encuesta. ¿Usted cree que el VAR en Colombia funciona? ¿Mal? ¿Bien? ¿Peor que antes? Darle tiempo. Entra ya a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo y vota. Las autoridades anunciaron un despliegue especial de tropas del ejército en el cañón de Garrapatas. Siguiendo la recomendación de la Defensoría del Pueblo, las autoridades en el Valle del Cauca iniciaron una intervención de la fuerza pública en el centro del departamento, específicamente en el cañón de Garrapatas. Esta zona actualmente está siendo disputada por 3 grupos armados ilegales, el Clan del Golfo, el ELN y la disidencia Jaime Martínez, que en otras zonas del Valle del Cauca, como en Buenaventura, ya han puesto en riesgo la integridad de la población civil, obligando a esas comunidades a permanecer confinadas o desplazarse hacia sectores más oscuros. Las tropas especiales de la Tercera Brigada del Ejército ya están desplegadas por tierra y se cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea para combatir a estas estructuras criminales desde el aire. La gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes. Llegó la alerta de la Defensoría, que además involucra a comunidades indígenas. Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, las autoridades le piden a la comunidad denunciar cualquier violación a los derechos humanos o actividades sospechosas en esta zona del departamento que podría desencadenar hechos terroristas o ataques en contra de la fuerza pública. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. El expresidente César Gaviria acusa al gobierno del Gustavo Petro de aplicar expropiaciones indirectas a través de resoluciones y decretos que, según él, limitan el uso de la tierra y reducen el valor de los predios privados. Señaló que estas medidas contradicen la promesa del mandatario de no impulsar expropiaciones. Entre las acciones cuestionadas menciona Gaviria las zonas y áreas de producción prioritaria de alimentos y las reservas temporales de recursos naturales renovables aplicadas en los departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, La Guajira y Santander, y asegura que estas figuras afectan a sectores como la minería, la agroindustria y la infraestructura. Gaviria también critica, Ricardo, los llamados lineamientos ambientales, advirtiendo que podrían frenar obras como el Regiotram del Norte, la ampliación de la autopista norte y la prolongación de la avenida Boyacá, y también hizo un llamado, por supuesto, a las autoridades locales y propietarios de tierras a defender sus territorios dentro del marco legal y constitucional. Advierte Gaviria que la aplicación de estas figuras desde el nivel central desconoce la autonomía de los entes territoriales y genera un clima de inseguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros, por lo que insiste en que el debate debe darse con participación regional y bajo criterios técnicos y legales para que garanticen la estabilidad y la confianza en el país. El Ministerio de Ambiente apeló la reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Santander. Toda la información aquí en Blue Radio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apeló a la reciente... Un minuto de noticias. 2 de la tarde y 43 minutos. Actualizamos las noticias y vamos para la ciudad de Cali, porque la Fiscalía abrió una noticia criminal tras conocer las denuncias sobre amenazas contra el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes habrían sido amenazados por las disidencias de las FARC justo algunos días después del atentado que se registró en Cali el pasado jueves por parte de las disidencias. A los 2 funcionarios les van a tomar la declaración en horas de la tarde. Alejandro Muñoz. Ante la amenaza en contra del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la Fuerza Pública y la Fiscalía desplegaron todo un operativo de investigación para determinar quiénes están detrás de estas intimidaciones. María Isabel Sarama es directora seccional de la Fiscalía en Cali. Estamos adelantando labores investigativas, ya se abrió una noticia criminal, aspiramos a contar con la colaboración de los afectados a efectos de obtener información. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Bello, indicó que la investigación está encaminada en esclarecer si hay posibles alianzas entre las disidencias y grupos criminales transnacionales, principalmente organizaciones ilegales provenientes de Venezuela.
La escalada terrorista de la semana pasada no fue suficiente para la disidencia de las FARC. Amanecemos con la clara amenaza de ese grupo en contra de la vida de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Y la respuesta del Estado a Iván Mordisco, que es el responsable de estas amenazas y de los carro bomba, ha sido a varias bandas. Por un lado, el ejército le dio de baja a Willington Leiva, alias Dumar o alias Chito, el cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque Jacobo Arenas. Y por el otro lado, la captura de su hermano en Cundinamarca. Aunque a Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, lo estaban buscando por el homicidio de un desmovilizado en julio de este año, está asociado a los negocios de narcotráfico de Mordisco, manejaba las finanzas y la parte del secuestro y extorsión de ese grupo criminal, pero a pesar de esto, el gobernador Rey está diciendo que no hay evidencia de que la disidencia funcione o opere en el departamento de Cundinamarca. 2 golpes que resintió el mayor delincuente, que reapareció con una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, acusándolo de perseguir a las familias de los guerrilleros e invitándolo a acabar con su familia porque dice que no cree en la justicia colombiana, sino en la revolución, que significa una clara amenaza y una afrenta, o por lo menos una cantada de una guerra decidida por parte de la disidencia. Desde el Consejo de Bogotá, el Partido Verde estaría estudiando declararse independiente de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Blue Radio conoció en primicia que el Partido Verde se reunirá mañana para definir el futuro de la bancada verde en el Consejo de la capital. Según las fuentes nos confirman es que mañana a las 11 de la mañana se va a definir la declaratoria de oposición frente a la alcaldía del alcalde Carlos Fernando Galán por puntos relacionados básicamente por el manejo de la basura, por la extorsión que se presenta en la ciudad, por la inseguridad que todos los días se denuncia en medios de comunicación y por supuesto sobre el manejo de las basuras en la capital, que por cierto recordemos que la directora de la UAS llegaría hasta el próximo 30 de agosto. Continuamos en el único show deportivo de la radio. 2 de la tarde, 47 minutos. Atención que hay bajas en la selección de Brasil para el partido frente a Ecuador, que es el... No, a la selección de Chile y Bolivia. Selección Chile y Bolivia, perdón. Sí. Partido... Ya viene de jugar un juego eliminatorio. Sí. Ahora le corresponde armarse a su verdadera selección. Total. Porque la primera fue, recordemos, ya, digamos que una mezcla de jugadores que le habían dicho que debería convocar. Sí. Un sentido común. Él trabaja desde la comodidad de la información, los antecedentes, pero ya ahora que tiene la oportunidad de verlos, de conversar con ellos, de reunirlos, sí, pues empieza a tomar decisiones, inclusive por encima de jugadores a los que conoce como la palma de su mano. Total. Novedades en la selección de Brasil para estas 2 fechas de eliminatoria. Javier, la gran novedad de la selección de Brasil es que hay 5 jugadores que Ancelotti vio justamente haciendo tour por estadios en territorio brasileño, que son jugadores que militan en el fútbol de Brasil. Por ejemplo, el jugador del Cruzeiro, Fabricio Bruno, por ejemplo, un defensor que él vio haciendo el tour por escenarios brasileños. Está también el jugador del Corinthians, Hugo Sousa. Está, por ejemplo, Caio Jorge, otro jugador que milita en el Cruzeiro de Belo Horizonte, que son compañeros de Sinisterra, jugador que acaba de llegar al fútbol brasileño. Pero la gran novedad también es el regreso de Lucas Paquetá. Recuerden que Paquetá estaba respondiendo por un proceso judicial con el tema de las apuestas. Que fue declarado absuelto, inocente. Exacto, y ahora regresa a la selección de Brasil. Y la no convocatoria también ha sido la gran noticia. ¿Quiénes quedaron descolgados? Neymar quedó por fuera debido a su última lesión. Sí. Vinicius Junior quedó por fuera de la convocatoria de la selección de Brasil. Tenía una razón, está suspendido, no puede jugar el partido contra Chile. Entonces Ancelotti simplemente dice: ¿para qué lo convoco si no va a poder jugar un partido? Pero tiene un partido. Sí, pero la verdad, la gran sorpresa. Ya están clasificados. La gran sorpresa es desde España. Rodrigo. Sí. Que es uno de los jugadores de la total confianza de Carlo Ancelotti,
que no ha estado. Es decir, sigue trabajando para el Real Madrid. Ancelotti eso iba a decir Juanjo, pero sigue trabajando para el Real Madrid. Yo le dije que con esta noticia se iba a abrir la puerta de los malos pensamientos. Lo de Vinicius y Rodrigo es para ayudar al Real Madrid. No lo piense así. Tampoco es que está siendo importante en el Real Madrid, ¿eh? Pero es importante en la selección. O sea, ningún jugador del Real Madrid. Habría que ver cuándo fue la última vez en las convocatorias. Hay que ir seguramente varias décadas atrás que no hay ningún jugador de Real Madrid en la convocatoria de Brasil. No sé. Pero ustedes lo ven así, yo no lo veo así. Yo lo veo más como un sentido de, a ver, aquí hay que estar a nivel para poder estar jugando. Sí. Y él lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? E incluso cuando le preguntaron por Neymar, si Neymar no hubiese estado lesionado, hubiera estado en la selección, y él dice, yo conozco a Neymar. Yo lo que le he dicho a Neymar es que Neymar tiene que estar a tope para poder convocarlo al Mundial. No los está llamando no me por interesa nombre. Así de sencillo. Exactamente. Bueno, entonces esa es la novedad de Brasil. Yo lo veo así, no sé. Sí. Pero así. Tiene callo para el mondongo. No, metió un callo ahí. No, Cayo Enrique. Juanjo, tiene dos técnicos Real Madrid. ¿Qué tal la que me acaban de escribir? A ustedes se le pasó por alto el cajón más grande hasta la inteligencia artificial. ¿Cuál? La sacada de la selección argentina de Sampaoli, que lo sacaron Messi y compañía. Esa es brava. La inteligencia artificial. Esa ya no está en IA. Esa no está en la inteligencia artificial, Lola. Muy artificial. Y otra histórica de la selección para que haya estados de argentina, perfección no hay en la inteligencia artificial. Está claro. Yo entiendo que los protagonistas del fútbol les cuesta señalar. A los protagonistas del fútbol les cuesta señalar cajones, pero los periodistas sabemos que hay. En el 2008, cuando Basile, después de la Copa América del 2007, dirigía la selección argentina, 2008, y de repente el equipo empieza a perder, los jugadores preferían a Maradona, que en ese momento su hija estaba de novia con el Kun Agüero, y los jovencitos de la selección preferían tener a Maradona antes que tener lo que ellos consideraban un viejo al que no le entendía nada y que, como el Coco Bassi, le decían que tomaba whisky. Entonces llegó Maradona de la mano del Kun, de la mano de Messi. Claro, y de la nueva generación, ¿no? Que le dio lugar a ellos y no le dio lugar a los viejos que ellos consideraban que llamaba el Juanjo, en algún momento no existen la Volpe, no sé, yo se lo comenté esta mañana en el programa a Javier, con el tema de la Volpe por su paso por Boca. 2006 en Boca. Terminó diciendo después, no sé si antes o después, que él sintió que le habían hecho alguna trampa ahí con esos dos partidos. Ese plantel de Boca hasta entregó una final, profe. El plantel de Boca se clasificó a una final contra Estudiantes. Ese Estudiantes lo dirigía el Cholo Simeone, fue el primer título del Cholo como técnico. Y el equipo de Boca venía hasta el Mundial 2006 dirigido por el Coco Basile. Pasa el Mundial 2006, la Volpe sale de México, Basile va a la selección argentina y entonces los últimos partidos del campeonato y la final la dirige la Volpe, que tomó la pésima decisión de decirle a jugadores que habían ganado todo, estaba Palermo, había un montón de jugadores súper exitosos que habían ganado varias veces la Copa Libertadores, les dice, lo que venían haciendo hasta ahora está mal, ahora van a jugar con mi librito. Duró 4 partidos la Volpe en Boca porque supuestamente, no hay que pensar mal de los jugadores, no hacen la cama, pero en 4 partidos la Volpe terminó fuera de Boca. Bueno, y perdiendo el campeoto, ¿no? Inteligencia artificial, alimentemos la inteligencia artificial, le falta la echada de Sampaoli. Que me alimenten. La Volpe y Sampaoli le falta ahí. Procesar. Escobar también, Santiago Escobar. ¿Qué? ¿Santiago qué? En Nacional. ¿Ah, sí? O sea, claro, con Chicho Serna a bordo y todo, ¿se acuerda, Jota? Sí se dijo eso. Yo no me acuerdo. No, yo no tengo... Se dijo que la salida de Santiago fue porque los jugadores habían presionado. Esa no. No me acuerdo yo tampoco, así que me venga la memoria así de isofacto, no. ¿Cómo? Ese tema de los cajones. Bueno, antes de ir a un nuevo corte comercial, les voy a contar la historia de los zapatos. Lo primero que tenemos que admitir es que fue una jugada genial. Porque uno prefiere el que se presente un acto de esos y no un hecho de violencia. Porque es un acto simbólico. Hay que aplaudirlo. Es una protesta simbólica y trasciende más que una protesta violenta. Es una protesta inteligente. Yo no sé quién es el genio, pero debe ser un genio de comunicación el que se inventó eso.
¿Por qué razón citaba al jefe de propaganda de Hitler? Porque ellos no tenían la mayoría, pero la fueron consiguiendo a través del contagio. Entonces colocaban en una manifestación a uno que se hiciera a un lado, ¿cierto? Y cuando dijeran agiten las banderas o le hacían una seña, agitaban la bandera, y el del otro lado también, y el del otro lado también, y entonces por contagio toda la masa empezaba a agitar la bandera. De acuerdo. O si había que corear un nombre, alguien lo coreaba, 2 o 3 lo seguían, todos programados desde distintos rincones, y eso se volvía un solo el encadenamiento de las emisoras. Cuando llegaron a Austria, encadenaron la emisora de Viena con la de Berlín, hicieron 2 o 3, y ya luego países donde ellos no habían llegado encadenaban las emisoras porque les parecía. Pero ese ya es otro, ese es otro tema. Fenómeno, es otra estrategia. Ese la hizo en su momento con las emisoras comunitarias en el primer gobierno Álvaro Uribe. Es decir, ese no es el tema puntual. Es una guerrilla del tema de Millonarios. El tema de Millonarios es el que todos lo hicieron por contagio. ¿Cómo explicar que todos lo hicieron por contagio? Resulta que quienes se cranearon eso, que no sé quiénes son, pero mi admiración, son unos genios. Los hombres decidieron, y no sé si hay mujeres, decidieron, venga, hagamos una cosa, hagamos una protesta de esta característica. Busquemos zapatos viejos, 2 viejos de la casa. Llevémonos esos viejos y los nuevos o los cotidianos con los que nosotros estamos habitualmente caminando, los embodegamos ahí para que tiremos los viejos, y cuando salgamos, porque todo el mundo preguntaba, pero vamos a ir a pie. No. Lo que hay que tirar es zapatos viejos. Lo que cranearon fueron los viejos zapatos viejos ya desechables que iban a descartar en la casa, que le iban a regalar al primero que pasara. ¿Cierto? Y los de uso habitual los embodegaron allá en el Campín. Cuando empezaron a tirar los de los viejos, todo el mundo se fue contagiando. Y los que no tenían embodegados también tiraron. Claro, entonces los que no hacían parte de la bodega empezaron a lanzar, y se da un fenómeno de contagio que es el que hemos visto en las cámaras. Y por eso se veían zapatos buenos, porque es que se veían zapatos que no íbamos a arreglar. Los que planearon todo, terminó el episodio y se fueron y buscaron sus zapatos y se fueron para la casa tranquilos, los otros fueron descalzos. Calzados para su casa. Si van a hacer una manifestación, me parece bárbaro que sea así, te digo, o sea, no hubo violencia, tiraron cosas al campo de juego sin lastimar a nadie. Me parece que es una buena manera de expresar. Sí, fue. A mí lo que me llama la atención es que las barras, que en muchos casos son muy violentas, a veces producto de la misma pasión, tiene gente muy creativa. Yo me puse a pensar, apenas me contaron la historia, pero estos manes de dónde sacaron, cuál fue el modelo, y me acordé de las famosas historias del crecimiento del nazismo en Alemania. Fue así, a punta de ir contagiando a la gente, de ir multiplicando a través de un montón de estrategias. Como venga, con 3 o 4 que tiren una piedra, los demás empiezan a tirar piedra. También, sí. Pero se van hasta sin saber por qué. Pero... Claro, no, porque todo el mundo se va sumando y se va sumando. Como la idea que da vueltas. Tendrá que ver con eso, Javier, lo de la ruda en el Medellín el semestre pasado. Pero es que porque terminaron agotando la ruda en las plazas mayoristas. Sí, ya la agarraron. Sí, pero eso viene de una creencia. Sí, pero también es por contagio. No, pero no, la ruda en el fútbol colombiano es más vieja que usted y yo. Que usted y yo juntos. Aquí, cuando ascendió el Atlético Huila. O sea que tiene más de 100 años. Cuando ascendió el Atlético Huila, también fue el camerino lo llenaban con ruda y con azúcar. Sí. Regaban, impregnaban en el camerino ruda y azúcar. Es decir, que eso no fue un descubrimiento ni del Medellín ni de la hinchada. Eso es ancestral. Es ancestral. Las cosas van y vienen. Cambio zapatos nunca. Lo de zapatos sí es. Lo del zapato es genial. Y el impacto fue universal en todos los medios, en el mundo de España, en Marca, en Inglaterra, en todos publicaron esa portada de los zapatos. ¿Y qué buscaba graficar lo de los zapatos? Porque ¿se acuerdan? Que se pongan en nuestros zapatos. La campaña era que se pusieran en los
zapatos de los aficionados. Que los jugadores se tengan pusieran los zapatos de los compasión. aficionados. Lo que me estoy craneando yo sí va a ser una cosa. ¿Qué está craneando, Lucho? Una huelga con el patrocinio de la Feria del Brasil y solo cuco. Ya la hicieron también. Ya se ha hecho también. Eso va a bolear calzón. ¿En dónde la hicieron? Sí. A ver, Los conciertos. No. Pero ¿En dónde la hicieron? ¿En dónde la hicieron? Protesta. ¿En dónde la hicieron? Porque eso también es viejo. En Italia. En la Plaza de Toros, la Macarena, en la ciudad de Medellín, cuando un torero triunfaba, no faltaban las niñas que desde la tribuna se quitaba el brasier y empezaban y le tiraba el brasier al torero. Pucha, y eso te tiraba ya, claro. Claro, sí, una cosa no. Casi todo está inventado. Pero el de los zapatos sí. No, de los zapatos no, pero tiene el principio que yo le decía, la esencia de esa masificación por contagio de temas que se vuelven fenómenos de comunicación. Muy creativo, Javier, muy creativo. Muy creativo, sí. Sí, claro, me gusta lo de la barra, es una barra organizada, sí. Pero con tantos zapatos quedaron prácticamente, pues, mejor dicho, demostraron que hay un sector con una barra pecueca, pero